Hola, muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las glándulas suprarrenales y las hormonas que se forman en esta glándula. Bien, ¿qué son las glándulas suprarrenales? Bueno, estas glándulas también son conocidas como glándulas adrenales. Son dos pequeñas glándulas ubicadas en el polo superior de cada riñón. Cada glándula pesa aproximadamente 4 gramos y en lo que compete a la morfología de esta glándula, esta se compone de dos porciones, de una corteza suprarrenal y de una médula suprarrenal. Bien, vamos a hablar acerca de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal forma alrededor del 80% de la glándula y a causa del gran contenido de lípidos en el sujeto vivo es de color amarillento. Está cubierta por una cápsula desde la cual parten hacia la profundidad algunos tabiques de tejido conjuntivo con vasos abundantes y fibras nerviosas. La corteza suprarrenal secreta los dos tipos principales de hormonas córtico-suprarrenales o también llamadas corticosteroides, ya que estas se sintetizan a partir del esteroide colesterol y todas poseen una fórmula química parecida. Entonces, los dos tipos de hormonas mineralocorticoides, esteroides, perdón, son los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Además de estas hormonas, produce pequeñas cantidades de hormonas sexuales, en particular los andrógenos, que inducen los mismos efectos que la hormona sexual masculina, la testosterona. Bien, los mineralocorticoides reciben este nombre porque afectan sobre todo a los electrolitos del compartimento extracelular, especialmente al sodio y al potasio, siendo la aldosterona el principal mineralocorticoide, ya que supone el 90% de la actividad mineralocorticoide. Mientras que los glucocorticoides se denominan así porque poseen efectos importantes del aumento de la glucemia. Y la hormona más representativa, pues va a ser el cortisol, ya que supone el 95% de la actividad glucocorticoide. Bueno, como pueden observar, se han citado otros esteroides, ¿sí? Podemos ver que se han citado otros esteroides que se sintetizan igual en las glándulas suprarrenales, pero que tienen menos relevancia que la aldosterona y el cortisol. Así también se han citado otros esteroides, pero que son sintéticos y que tienen un efecto mayor a de las hormonas principales antes mencionadas. Estos son, como podemos ver, en el caso de los mineralocorticoides tenemos la desoxicorticosterona, la corticosterona, la cortisona y pues el cortisol también puede tener un efecto mineralocorticoide, pero por su naturaleza es un excelente glucocorticoide. Y en los sintéticos tenemos el 9-alfa fluorocortisol, que es algo más potente que el aldosterona, ¿sí? Pero este ya es sintético. En cambio, en el caso de los glucocorticoides tenemos la corticosterona, la cortisona, y en los sintéticos tenemos la prednisona, que es 4 veces más potente que el cortisol, la metilprednisplona, que es 5 veces más potente que el cortisol, y la dexametasona, que va a ser 30 veces mayor al cortisol. Bien, bueno, a continuación, como podemos observar, tanto la imagen esquematizada como la imagen histológica, podemos ver que nos muestra la corteza suprarrenal y esta podemos ver que se divide en tres zonas que se continúan una con la otra sin límites bien definidos. Estas zonas son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. En estas tres zonas, a partir de la sustancia precursora colesterol, se producen las hormonas esteroides, antes mencionadas, eh, que tienen semejanzas de estructuración química, pero de funciones diferentes. Entonces, dicho esto, vamos a hablar zona por zona, ¿sí? Entonces, en primer lugar tenemos la zona glomerular, ¿sí?
Esta zona va a ocupar casi el 15% de la corteza suprarrenal y se compone de una delgada capa de células situada inmediatamente por debajo de la cápsula que está rodeando, ¿no es cierto?, a la glándula suprarrenal, a la corteza suprarrenal. Y estas células son las únicas de la glándula suprarrenal capaces de secretar cantidades importantes de aldosterona, porque contienen la enzima aldosterona sintetasa, que es necesaria para la síntesis de la hormona. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la zona fascicular, o también se conoce como zona media. Esta zona representa casi el 75% de la corteza suprarrenal y va a secretar los glucocorticoides cortisol y corticosterona, y así como pequeñas cantidades de andrógenos y estrógenos. Eh, bueno, la secreción de estas células, ¿sí?, de la zona fascicular está controlada en gran parte por el eje hipotalámico hipofisiario a través de la corticotropina. Y bueno, finalmente tenemos la zona reticular, ¿no es cierto? Que es la zona, que es la capa más profunda, ¿no?, de la corteza suprarrenal y va a secretar principalmente los andrógenos suprarrenales, deshidroepiandrosterona y la androstenodiona, así como pequeñas cantidades de estrógenos y algunos glucocorticoides. Ok. Bueno, vamos a pasar, ¿no es cierto?, a hablar acerca de las funciones de los dos principales eh, glucocorticoides y mineralocorticoides respectivamente. Tenemos la aldosterona y el cortisol. Entonces, la aldosterona, por un lado, ¿no es cierto?, tiene tres funciones principales que, bueno, yo he puesto, he citado, que por ejemplo aumenta la reabsorción tubular renal de sodio y secreción de potasio, asimismo regulación de la presión arterial y mantiene el equilibrio ácido-base, mientras que el cortisol se encarga de la regulación del metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, asimismo de la respuesta al estrés y también contribuye a la reducción de la inflamación. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la médula suprarrenal. Bueno, la médula suprarrenal va a formar, ¿no es cierto?, el 20% restante de la glándula, ya que, como recordábamos, el 80% pues lo estaba formando en su mayor parte la corteza suprarrenal, ¿no? Bien, entonces la médula suprarrenal se va a encontrar formada por neuronas simpáticas y por células neuronales simpáticas modificadas que van a ser carentes de prolongaciones. Y pues estas son las encargadas de la síntesis de las catecolaminas, ¿sí? Por lo tanto, para que se produzca esta síntesis, la médula suprarrenal tiene que ser antes estimulada por los nervios simpáticos, ¿ok? Bien, entonces, las catecolaminas, ¿no es cierto?, que va a sintetizar la médula suprarrenal, va a ser principalmente la adrenalina y la noradrenalina hacia la circulación sanguínea. Generalmente, ¿no es cierto?, como promedio, más o menos el 80% de la secreción corresponde a la adrenalina y el 20% corresponde a la noradrenalina. Aunque sus proporciones relativas pueden cambiar, ¿no es cierto?, considerablemente en diferentes condiciones fisiológicas, estas hormonas ejercen casi las mismas acciones sobre los diversos órganos que las ocasionadas por la estimulación simpática directa, excepto que sus efectos duran de 5 a 10 veces más debido a que estas dos hormonas desaparecen de la sangre con lentitud en un plazo de entre 2 a 4 minutos. ¿Okay? Bien, entonces vamos a hablar acerca de los efectos que tiene la adrenalina y la noradrenalina en el organismo. Entonces, la noradrenalina, vamos a iniciar con la noradrenalina. La noradrenalina circulante produce la contracción de la mayoría de todos los vasos sanguíneos del cuerpo. También va a aumentar la actividad cardíaca, ¿no es cierto? Inhibe al tubo digestivo y dilata las papilas oculares, entre otras funciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de los efectos ahora de la adrenalina. Bueno, generalmente provoca casi los mismos efectos de
la noradrenalina, pero sus acciones difieren en los siguientes aspectos, en tres aspectos. En primer lugar, debido a su acción estimuladora más destacada sobre los receptores beta, produce una mayor actividad, una mayor activación cardíaca, es decir, es más fuerte en lo que compete a la estimulación de los beta receptores de la activación cardíaca que la noradrenalina. En segundo lugar, la adrenalina no causa más que una débil contracción de los vasos sanguíneos a nivel de los músculos, en comparación con la contracción es mucho más potente, ¿no? Con en el caso de la noradrenalina es más potente en este caso la noradrenalina que la adrenalina, en el caso de la contracción de los vasos sanguíneos a nivel de los músculos. Y finalmente, como último, ¿no es cierto?, una tercera diferencia entre las acciones de la adrenalina y la noradrenalina es que está relacionada con sus consecuencias sobre el metabolismo tisular. Es decir, la adrenalina ejerce un efecto metabólico de 5 a 10 veces, veces mayor que la noradrenalina, ¿sí? Y bueno, eso sería acerca de la adrenalina. A continuación tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.